Yo fui capturado el 7 de marzo, era un día viernes de 1986. Regresaba de Sangolquí conjuntamente con otros compañeros y se nos detuvo aproximadamente 11 de la mañana. Nosotros no sabíamos de que unas 2 horas antes había habido un levantamiento militar del general Fran Vargas Pasos en el Ministerio de Defensa. Entonces, cuando nosotros nos capturan en un operativo combinado de la policía y el ejército, más la presencia de helicópteros artillados, se nos confunde inicialmente como miembros militares, pero civiles. Entonces, todos los primeros interrogatorios que se nos da, hay un enfrentamiento militar en el sector de las Lomas de Puengasín, donde se nos confunde como elementos militares. Cuando yo soy capturado, me identifico como miembro de Alfaro Vive Carajo, una organización político-militar que en esa época hacía actividad pública aquí en el país. Los interrogatorios, todo giraban en torno a la presencia del general Vargas en este levantamiento en el Ministerio de Defensa. Al no ser yo favorable a sus interrogatorios, simplemente un oficial dijo la orden: mátenlo, no nos interesa, no nos sirve si no se somete a los interrogatorios. Entonces uno de ellos se acercó y dijo: te vamos a matar, a lo cual yo no concebía la idea de que se iba a producir. ¿Por qué? Porque en este país no existe la pena de muerte o algo parecido. Entonces yo lo tomé como una simple amenaza más. Y le decía que yo soy un militante del Faro Vive Carajo, una organización democrática en armas, y que en ningún momento estoy adscrito a ningún cuartel militar, ni tengo rango militar, que como prisionero se me debía de respetar mis garantías, el derecho a la vida como primero. Y sin embargo, inmediatamente se me roció de gas lacrimógeno y aproximadamente a unos 8 o 10 metros, uno de los militares pidió que se retiren los elementos policiales porque a este hijo de puta lo vamos a matar, no nos sirve si no responde a los interrogatorios. Entonces montó su ametralladora y procedió a dispararme en ráfaga. Me impactaron 2 disparos en el pulmón y 2 más en la parte de acá, de la cadera. Yo antes de eso tenía una especialización como socorrista. Entonces, cuando me vi las heridas, sabía perfectamente que me iba a morir por la oposición y por la cantidad de hemorragia. No hay razón lógica para un fenómeno que se produce ahí. Apenas me disparan, el cuerpo se me desfallece. Algunos dicen que es un desdoblamiento entre cuerpo y materia, o entre espíritu y materia. Era yo, pero en otro estado. Veía desde arriba mi cuerpo abajo tendido y veía a todos mis captores alrededor de él. Ingreso por un túnel que no hay explicación lógica, racional. Son fracciones de segundos que pasan. Llego a otro estado donde hay personas, hay rostros, hay seres humanos que me reciben. Pero el paso del túnel también son fracciones de segundo, pero pasa toda mi vida. Y la gente que me recibe dice: no es tiempo, tienes que regresar. Y se produce un fenómeno como cuando uno se aspira a algo, cuando se utiliza una aspiradora. Regreso nuevamente por el túnel y otra vez me posesiono de mi cuerpo. Es cuando empiezo a dar señales de vida, pero yo intencionalmente, porque ya estaban más periodistas. Había gente civil, curiosos, que como supuestamente estaba muerto, entonces venían a curiosear el cadáver.
Y entonces doy señales de vida, a quejarme, a estirarme, para dar a conocer que estoy vivo. Y recién ahí optan otros policías para arrastrarme de los pies y de las manos como si fuese un costal y subirme a un vehículo policial para trasladarme al hospital Eugenio Espejo. Una euforia tremenda. Luego después vino un médico porque tenía todas las insignias, la vestimenta, pero yo dudo que haya sido del mismo hospital, porque posteriormente los médicos tuvieron, el mismo personal, una actitud muy diferente, distinta. Él sí vino, me chequeó con el estetoscopio, me revisó la presión arterial y les decía, no, está en perfecto estado, pueden interrogarlo. Y él se quedó a mi lado, entonces comenzaron los interrogatorios, golpes suaves al inicio sobre las heridas. Yo tengo 2 disparos, el uno está a la altura del corazón y el otro está más acá arriba. Entonces sobre estos 2 empezaron a manipular sus dedos y era un dolor insoportable. Yo salí el día viernes en la mañana, viernes 14 supuestamente, al penal, que era aparentemente la orden, pero por mi condición física era deplorable. Había sido eliminado mi pulmón, las heridas no sanaban, producto de las torturas, producto de lo que permanentemente el maltrato. No tenía ni fuerzas para caminar, sin embargo, era la orden de sacarme de ahí. Y los médicos se negaban a firmar mi orden de salida. E incluso el director no se presentó y les manifestaba que no podía él autorizar porque era mi estado tan deplorable. Y ante lo cual el oficial de la policía dijo, con o sin su permiso no lo llevamos simplemente. Y me sacaron a un jeep donde uno de los oficiales me dijo claramente, no te llevamos al penal, te vas al SIG. Estaba sentado en una silla e inmediatamente los golpes, solo a nivel de heridas, golpes de puño y patada, y golpe por todo lado, para posteriormente pasar a la electricidad a nivel de manos y colocados después a nivel de heridas. Entonces otra vez volvían a sangrar las heridas. El dolor era insoportable. Calmaban a ratos porque te decían que admitas una serie de cargos que tú jamás cometiste. Yo en esa época tenía un poco más de 18 años, muy joven. Yo sabía, estaba convencido que se iba a producir mi muerte. Me trasladaron, seguíamos el recorrido. Yo iba siempre en el asiento posterior, ahí me tenían aplastado. Era un dolor terrible porque producto de las heridas yo tenía roto las costillas, tenía otra de las heridas acá, un hueso, un pedazo de hueso que me fue llevando el disparo, entonces era realmente muy, muy doloroso. Llegamos a un sitio donde otros me recibían, aparentemente llenaban fichas y finalmente otros ya se habían hecho cargo. Realmente cuando me descubrieron, al inicio no sabía dónde estaba. Cuando me empecé a ver, visualicé que era el interior del penal García Moreno. Son los oficiales de antes, son los oficiales superiores ahora que están. Otros están jubilados, siguen en la impunidad. Hay muchos crímenes que se han cometido, entonces la mejor forma de resarcir todo ese daño es de que finalmente sean juzgados y presentados al país para que nunca más vuelva a pasar aquí asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales.